ha invitado, además de ser un amigo, a una joven promesa del análisis económico argentino, incluso uno de los primeros de los que yo conozco, más siendo muy, muy jovencito, de hablar del tema de Bitcoin en Argentina, de hablar del tema de las criptomonedas, de hablar del tema de la economía digital, la economía virtual. Y bueno, para mí es un gusto enorme darle la bienvenida a mi querido amigo Kevin Itoy. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo estás, Álvaro? Un Bienvenido placer estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por aceptar. Kevin, a ver, primera pregunta que yo te quiero decir, a ver, hace unas semanas teníamos en el tema del dólar, un dólar cuyo tipo de cambio era entre 20 y 20.50, ¿no? Como un dólar más o menos estable. Y de repente sube a 25. A grandes rasgos, lo más claro posible para la audiencia. ¿Por qué pasa esto? Mirá, te comento, a ver, como siempre en Argentina, que es un país donde nunca te puedes aburrir, tenemos un factor externo, como yo digo, una mecha que se encendió y después un problema estructural que es el que ya conocemos y en algún momento obviamente va explotando de a poquito. Del lado del factor externo, Estados Unidos aumenta la tasa de interés. A grandes rasgos para la gente, ¿qué es sí. aumentar la tasa de interés? A ver, básicamente, o sea, vos en Argentina, o sea, tu tasa de interés hoy, tu tasa es del 40%, ¿no? Y Estados Unidos lo que tuvo durante mucho tiempo, post la crisis 2008, es una tasa de interés cercana a cero en pos de fomentar el crecimiento económico, el desarrollo económico. Porque obviamente la tasa de interés es lo que ayuda a que uno acceda al crédito, acceda a instrumentos de financiación que comúnmente se tendrían que apuntar a la industria o al comercio, ¿no? Exactamente, Bueno, lo que tenés es a una menor tasa de interés. Se supone, digamos, que quien tiene el dinero, en vez de prestarle a Estados Unidos una tasa más cercana a cero, lo va a invertir, entonces ahí es donde generás ese crecimiento económico buscado. Esto en términos de buscar una normalidad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a llevarlo, digamos, o sea, ya está superando el 3% la tasa de referencia que es el bono de Estados Unidos del Tesoro a 10 años, y eso básicamente cambia toda la estructura, al ser el dólar la moneda de referencia a nivel mundial, cambia toda la situación a nivel global. Y más en una economía tan dolarizada como la nuestra. Exactamente, a ver, si el mundo sopla, acá llega la tormenta. Siempre funcionó así, por una cuestión más que nada estructural. Ayer un amigo me decía algo que me parecía gracioso. Dice que efectivamente todas las monedas en América Latina, en especial en las economías emergentes, por este proceso de aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, tuvieron una depreciación entre el 5 y el 7 u 8%. Lo que pasa que lo que es un estornudo en cualquier economía más o menos racional, en Argentina es una gripe. Así por es. El nivel de vulnerabilidad de la estructura económica argentina. Ahora, esto queda clarísimo, es entendido, es un marco internacional que se profundiza en una economía como la Argentina absolutamente vulnerable, donde intuyo el déficit fiscal, la inflación y también un poco la falta de afecto del argentino por su propia moneda también colabora. La realidad es que no sube el dólar, baja el peso. Exactamente, sí, a ver, la inflación, para que quede claro, o sea, la consecuencia de la inflación es la suba generalizada de los precios, pero en realidad lo que se infla es la base monetaria, o sea, los pesos que hay en la calle, que hace que el peso cada vez valga menos. En consecuencia, lo que sucede es, así como sube todo, como sube el tomate, como sube la leche, como suben todos los productos, la lechuga. No sé dónde compran, pero me parece que voy a comprar de donde yo vengo, de Lanús, y voy a vender a donde dice que está por arriba de 100 pesos. Sí. Creo que es un gran negocio. Sí. Pero en consecuencia también el dólar, digamos, no deja... tiene otras contextualidades, pero también si tenemos inflación, si se deprecia el peso por sí mismo, digamos, por la emisión monetaria, que es la causal de inflación, también genera una presión sobre el precio del dólar. Eso por un lado, y por el otro, lo que te quería mencionar, o sea, la mecha que explota todo esto, por decirlo de una manera, o que arranca el lío que tenemos desde fines de abril hasta ayer, digamos que se terminó el partido, digamos, pasamos, como yo digo, el checkpoint del Daytona, y tenemos que prepararnos para el mes que viene la nueva licitación del EVAX, pero lo que hizo el gobierno ayer, o sea, cómo terminó la situación, fue dentro de un marco de estabilidad bastante importante. Fue un gran logro, ya con el problema preparado. Después está la discusión de quién genera el problema y si se pudo anticipar y un montón de cuestiones, pero la mecha principal que arrancó a fines de abril fue la cuestión de que, debido a la renta financiera, que en algunos lados se habló y en algunos lados no. Proyecto de Marco Labaña, diputado de Massa, Proyecto de Massa, que Massa el año pasado lo estuvo defendiendo a capa y espada. Esa renta financiera implicaba un impuesto a los no residentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese impuesto se aplicaba en mayo
Entonces, a fines de abril, obviamente, por una cuestión lógica, los no residentes que estaban invertidos en Levax sacaron las Levax y fueron a comprar los dólares. Entonces, básicamente lo que veías era una gran demanda de dólares y típico de Argentina, cuando vos ves en el supermercado una cola larga, vas y te pones detrás de la cola. Entonces es lo que genera, digamos, es la mecha que genera el problema. Claro. Y después si llegás a la cuestión estructural de que tenías un dólar, o sea, barato en términos de 20, 21 sectores pesos. Que fogonean la duda de, primero, la corrida bancaria fuerte y después la la corrida cambiaria fuerte y después la potencial corrida bancaria que podría venir acompañada de un corralito, que es lo que se estaba difundiendo hasta hace 2 días atrás para generar pánico y que la gente retirara sus depósitos de los bancos. Sí, la realidad es que, a ver, yo lo atribuyo, digamos, a ciertos medios de comunicación, a ciertos políticos que bajo el lema mientras peor mejor. Pero la realidad, digamos que el esquema, o sea, mismo dicho de cualquier economista que apoye o no este gobierno, pero sí honesto intelectualmente, era imposible, o sea, una cuestión de corralito, o sea, el central, a ver, Argentina en el corralito, o sea, estaba posicionado, o sea, en dólares que no tenía, y ahí estuvo el problema. Ahora estamos, digamos, en pesos, y aparte el central tiene la espalda de las reservas que consiguió durante estos últimos 2 años para hacerle frente a una crisis cambiaria como esta, que es lo que terminó haciendo al fin y al cabo. Y a ver, y dentro de este asuso del temor, del miedo, del apocalipsis y de todo lo que se venía, estaba este famoso supermartes de vencimiento de las letras del Banco Central, más conocida como Levax, que eran alrededor de 617 mil millones de pesos. De pesos, también dijeron dólares. Bueno, después me mezclan las monedas, ¿no? Es patético todo. Y teníamos que era la antesala al 2001. La antesala al 2001, que se caía todo. Y a ver, en primer lugar, ¿por qué era importante, sí, este vencimiento? ¿Y por qué efectivamente no terminó pasando el 2001 ni el apocalipsis, ¿no? Que me parece que es lo que hay que... el post, ¿no? A ver, para entenderlo, y lo voy a intentar hacer lo más resumido posible, la LEVAC es el instrumento que tiene el Banco Central en pos de su estrategia de o sea, su programa de metas de inflación, donde lo que hace es retira pesos del mercado, pagando una determinada tasa, seca esa plaza y de esa manera controla la inflación, o sea, lo tiende a la baja. La lógica de las metas de inflación es que vos vas pagando una tasa, vas secando los pesos del mercado y tu inflación va bajando, en consecuencia las tasas van bajando y al final se termina licuando en un proceso, digamos, que obviamente lleva su tiempo, y este es el famoso gradualismo fiscal del que habla el gobierno. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos para seguir con este programa, vos esas LEVACs que vencen, porque las LEVACs, digamos, son 30, 60, 90 días y aún más, o sea, tiene un par de emisiones más. Siempre se centran, típico de argentino, en el corto plazo. De hecho, lo que se venció el martes, lo que se venció ayer, fue el 50% de todas las LEVACs. Y es importante porque... Perdón, eso para entenderte. El 50% de todas las LEVACs licitadas hasta hoy. Exactamente. No, porque también se hablaba como que esto era dentro de esa gran canasta de deuda, entre comillas, de deuda como lo entiende el argentino, ¿no? Era un 5%. No. A ver, vos, lo que se venció ayer estaba el que compró en abril a 30 días, el que compró en marzo a 60 días, claro. Y digamos se va acumulando, y por lo general siempre tenés este efecto porque lo que más se licita justamente es esta cuestión del corto plazo, bien de argentino, digamos, de ir a los 30 días, o sea, una lógica de plazo fijo con una tasa mucho más atractiva con plazo fijo. En la masa de Levax, ¿cuánto eran los tenedores a 30 días? ¿Cuánto representaban? Los tenedores a 30 días, mira, ahora se licitó la nueva licitación, digamos, que reemplazó en un 100% estos 617 mil millones de pesos más, 5 mil millones más que licitaron. Aproximadamente 400 mil millones se licitan a 30 días. Ese más o menos es el ratio. O sea que estamos hablando del 70%, ¿no? Sí, más o menos. 70% de... O sea, esa es la lógica. ¿Cuál es el tema? Lo lógico es que esas LEVACs a 30 días, vos en realidad se te vencen y las volvés a renovar. Frente a esta cuestión, esta duda de que si se dispara el dólar, de qué va a pasar con la Argentina, obviamente se generó el miedo y entró en la duda de si el central efectivamente iba a poder renovar todas las LEVACs o una gran parte que tenía en juego. Porque la contracara era, o sea, vos, el central lo que se compromete es, vos le
o sea, vos le compras una LEVAC, te la paga conjunto con los intereses y vos tenés la disponibilidad de ese dinero. ¿Qué podés hacer? Obviamente no está calculado que va a ir a gasto porque es un montón de dinero, pero sí a otro tipo de inversiones, como por ejemplo irse al dólar, lo cual subiría aún más el precio del dólar y aparte te sube la masa monetaria. Vamos a hacer un what if, como dicen los americanos. ¿Qué hubiera pasado si? Hagamos el peor escenario. Se hubieran renovado el 20, 30%. No vamos a suponer un escenario catastrófico para los tremendistas. Se renovaron solamente el 30%. ¿Cuál hubiera sido el hoy? Y lo más probable, o lo que se hablaba, es que ese dinero hubiese ido a comprar dólares. Y bueno, la escalada hubiera sido... Exactamente, o sea, imagínate tener 400.000 millones de pesos yendo a comprar dólares. Claramente, o sea, el central, más o menos pasado pesos, el número era 30.000 millones de dólares. Para que tengas una idea, las reservas del central, que ni siquiera en total son líquidos, ahora están en 52.000. 52.000. Entonces, o sea, hubiese sido un problema grave. Un golpe gravísimo. A ver. Ahora, pregunta que te hago. Esta renovación, porque también se hablaba de el mercado le soltó la mano al gobierno de Mauricio Macri. Claramente, digo, si el mercado pudiera haber errores, por supuesto hay, porque además todo gobierno es falible. Esto es lo que la gente no entiende. No existe el gobierno que aplica todas políticas exitosas y perfectamente aplicadas. Es un gobierno falible con una posición, con este tema del gradualismo que intenta equilibrar la acción económica con la acción política. Perfecto, eso, materia de discusión. Perfecto. Ahora, si el mercado le suelta la mano, significa que, bueno, yo ya no confío en vos, no creo que sos ni bueno ni como piloto de tormenta, y no te va a renovar 100% las LEVACs, y además, un excedente, ¿cuánto dijiste que hubo? 5.000 millones más. Creo que eso es una muestra de confianza. Lo mismo creo los apoyos internacionales de los 8 líderes más poderosos del mundo, pues hablaba de, se le soltaron la mano a Macri en el mundo. A ver, ¿esto cómo lo analizas? A ver, estoy tomando todos los titulares de los últimos días, ¿no? Pues me parece que esto hay que analizar. A ver, por un lado, arranco al revés. Respecto a los líderes más importantes del mundo apoyando a Macri, en realidad la cuestión pasa por el lado del FMI, que es una cooperativa de países. Estos líderes son los que forman en mayor parte el FMI. En consecuencia, si el FMI está apoyando o está haciendo un acuerdo con Argentina, es lógico que detrás del FMI, digamos, estén estos líderes que obviamente apoyan, o sea, también destacan las políticas económicas. Exactamente. En realidad no dicen solamente, vengan que les vamos a dar lo que están pidiendo, sino que apoyan a Macri y casi como que le dan una palmada para que siga en esta política de gradualismo que, repito, es criticable. Porque son declaraciones políticas más que económicas la de los líderes, pero se entiende lo que vos planteás. Pero también vuelvo a lo mismo. Esto habla de que Macri es un desastre. Solo por el hecho que está en el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy tomando los titulares. Porque yo, no es que es público y notorio que yo soy oficialista. Ahora lo que digo es, yo tomo lo que la prensa vino diciendo, le soltaron la mano, ya no es el líder regional que decían, no confían en cómo gestiona la crisis. Entonces la pregunta es, ¿los líderes solo lo están apoyando porque forman parte del Fondo Monetario Internacional? A mí me cuesta creer que se reduzca solamente a eso. No, definitivamente no. Respecto a esto que decías de el mercado le soltó la mano, al fin y al cabo, a través de los fondos o de los bancos, las personas son quien forman el mercado y uno al hacer una inversión, ya sea en LEVACs, en bonos en dólares, en acciones, lo que busca es ganar dinero. Entonces, frente a una situación, o sea, tenés perfiles más conservadores y más arriesgados y es una cuestión lógica, digamos, de lo que sucedió, ¿no? O sea, yo descarto totalmente esta cuestión, o por lo menos desde mi punto de vista, de que hay un golpe, digamos, de parte del mercado. No, la realidad es que el mercado se dio cuenta, digamos, por la situación externa, la situación interna, digamos, de este dinero que salió de los no residentes, que el dólar a 20.50 era un precio muy barato, salieron a comprar esos dólares. De hecho, el central ayer, entre el lunes y el martes, lo que hizo fue, el dólar, muchachos, vale 25 pesos, o 24.999, que fue la oferta de ayer, poniendo a disposición al que quiera comprar 5.000 millones de dólares. Le puso un techo y el dólar efectivamente, o sea, hoy está, de hecho, si no me equivoco, ahora en los últimos momentos cayó por debajo de 24 pesos, pero claramente no era el 20 que estaba, porque para dar una referencia, la inflación, por ejemplo, del año pasado fue por encima del 24% y la devaluación, con la última devaluación grande de diciembre, llegó recién al 18-19%, o sea, estábamos atrasados, por decirlo de una manera. No atrasados porque el gobierno estaba interviniendo, sino por distintas cuestiones de los dólares entrando para financiar el déficit fiscal y distintas cuestiones de oferta y demanda, pero a 20.50 en ese momento
momento era un regalo, se dio cuenta el mercado y salió a comprar. Y brevemente, porque desgraciadamente tenemos 5 minutos nada más, es tan trágico, ya ni siquiera para la economía argentina, porque lo han vendido, para la estructura social democrática de este país, porque lo vendieron, ir a un acuerdo. Primero, ¿volvimos al fondo realmente? ¿Alguna vez nos fuimos del fondo? A ver, el fondo es una cooperativa de países que lo que buscan es... O sea, pagan fundado hace 60 años, además, no es una cosa que se fundó en los 90, va, los brutos. Lo fundó Keynes, les informo, cuando colaboró en los acuerdos de Bretton Woods, porque, bueno, no importa, me tengo que reír de toda la gente que habla. Argentina es parte del Fondo Monetario Internacional, nunca se fue del Fondo Monetario, el fondo lo que hace es, ante distintas situaciones de crisis o potenciales crisis de los países que son miembros, les da una ayuda económica. ¿Cuál es el tema del fondo? El fondo tiene muy mala fama en Argentina, pero esto es como, a ver, llevándolo a algo muy simple. Vos tenés un problema económico, me pedís plata a mí. Yo te presto el dinero y después vos no me podés pagar y vos me puteás a mí, digamos. Claro. Eso es lo que hace la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no es que viene con las armas a decirte tenés que hacer esto. El fondo lo que hace, un poco más precavido a diferencia de los bancos, el fondo hoy nos está prestando, a ver, todavía no se sabe efectivamente cuánto nos presta, qué tasa, cuándo son las condiciones, cuáles son las condiciones, lo vamos a saber la semana que viene, pero nos está prestando muy por debajo de la tasa del mercado, rondando el 4% que en el mercado no lo podemos conseguir. Además, la gente que recuerda, los estados no quiebran. Los estados no quiebran. No quiebran en el concepto empresarial. A veces mezclan cuestiones de la empresa con los estados. No quiebran. Los estados no pueden ser intervenidos militarmente para que se les cobre una deuda a un organismo internacional. Pusieron fotos de gendarmes argentinos diciendo que eran fuerzas de élite norteamericanas. Luis Delía lo hizo. Era un gendarme que estaba caminando, claro, con la ropa de gendarme, y andaba caminando medio raro también el gendarme, dicho ese paso. Y decían que eran fuerzas de élite que ya estaban llegando para después cobrarnos lo que ni siquiera todavía tenemos, porque todavía no sabemos cuánto nos van a prestar, todavía no sabemos a qué tasa ni a qué condiciones. Sí, no es en negociación. Por eso, viste, la gente sacarla de esas fantasías. Y ahora sí preguntarte a vos como ejecutivo, como analista económico del campo empresarial, ¿sigue siendo negocio las LEVACs? ¿Cuál es el abanico que puede tener un inversor para que desembolse su dinero? Y en algún punto también para que sea hasta beneficioso para la economía argentina y no solo para su renta personal. ¿Existe eso? Digo, ¿el inversor acá solamente puede venir para jugar a la mal llamada especulación o también puede participar activamente del desarrollo económico del país? Que es la pregunta que se hace toda la gente en realidad. Mira, a ver, hoy, digamos con el diario del miércoles, post-martes, la realidad es que la tasa de las LEVACs están súper atractivas, o sea, es una tasa en pesos a 40%, cuando la inflación, que ahora, bueno, se especula que va a ser mucho más, pero no va a ser el 40%, probablemente no llegue ni siquiera a 30 y tenés una diferencia, digamos, de algo que haces desde un clic, 2 clics desde el banco de tu computadora y es súper atractivo. Después tenés la cuestión del dólar que supuestamente va a subir ahora un poco más de la mano de la inflación para que no suceda nuevamente esto. Y sí, a ver, en términos de invertir tal vez en cuestiones más productivas está la cuestión de poder invertir, que tiene otro riesgo y otra volatilidad, las cuestiones de las acciones. Ahora a fines de junio vamos a tener el Morgan Stanley, que es quien hace el ranking, digamos, de qué país es desarrollado, qué país es emergente, qué país es periférico. Hoy estamos en periféricos, estamos con esta expectativa de poder pasar emergentes que tuvimos ahí en la puerta el año pasado. Por eso se aprobó la ley de mercado de capitales. La ley de mercado de capitales fue exactamente, o sea, fue clave, digamos. Tapada por toda esta maromba que no ni se habló. Y también de la defensa de la competencia que tampoco se habló. Digo, ¿cómo una noticia tapa otras que también son importantes para Sí, son relevantes. A ver, la ley de mercado de capitales que se terminó, digamos, entre esto de la ley de tarifas, se separó porque, y fue aprobada, digamos, ampliamente, porque efectivamente es un plus, es un punto más, digamos, para poder entrar a mercados emergentes que haría que Argentina, digamos, pase a otra categoría, entren otros tipos de dineros invirtiendo en Argentina, entre más o menos 4.5 billones de dólares a equity, a acciones, y haga crecer nuestro mercado de capitales, que efectivamente, o sea, uno cuando compra una acción de YPF, digamos, forma parte de la mesa y está colaborando, digamos, con el desarrollo de Argentina.